No se ve la presentación. Sí, igual si no se me ve a mí. Bueno, buenas noches. Vamos a dar comienzo al acto inaugural. La Sociedad Argentina de Diabetes agradece la presencia de todos ustedes y les da la bienvenida al acto inaugural de la actividad científica del año 2024. En primera instancia, les vamos a pedir que se pongan de pie para realizar un minuto de silencio por el reciente fallecimiento del doctor Jorge Alvariñas. Bueno. Bueno, a continuación entregaremos los diplomas de la Comisión Directiva Saliente, miembros titulares y acreditados, aprobados en la Asamblea General Ordinaria del 2023. Vamos a invitar a quienes van a entregarlos, el doctor Rodríguez, la doctora Rovira. Inicialmente, invitamos a la doctora Carla Musso a recibir su diploma como vicepresidenta de la SAD. Adriana Roussos como prosecretaria, no llegó aún. Alicia Hauerbaum como vocal titular. Mabel Grafiña como vocal titular, no llegó tampoco. Laura Pomares como vocal titular. Mabel Grafiña no le veo. Isaac Sinai como revisor de cuentas. María Cristina Feingold como revisor de cuentas. Y por otro lado también como directora del Departamento de Educación y de Investigación, Cristina, otro diploma tenemos. Y María Marta Curet como integrante del Honorable Consejo de Ética. Bien, seguidamente vamos a mencionar a los siguientes nuevos miembros titulares y acreditados que fueron aprobados en la Asamblea General Ordinaria el pasado 18 de diciembre del 2023. Se acercan a recibir sus diplomas Castillo Gabriela, Coronel Karina, Galindo Marcela, Isa Claudia,
Lixterov Gabriel. Molinari Eugenio. Pagotto Vanina Laura. Primerano Adriana. Y Wapner Diego. Bien, finalmente haremos mención a los estudiantes que aprobaron las diplomaturas durante el año 2023, de la Diplomatura Superior en Diabetes mellitus y Factores de Riesgo Cardiovascular, de la Diplomatura Universitaria en Diabetes, otros factores de riesgo cardiovascular para enfermería, de la Diplomatura Superior en Diabetes y Obesidad, y la Diplomatura Superior en Epidemiología de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles. Felicitamos a todos los alumnos que aprobaron estas diplomaturas. Bueno, damos por finalizado el acto inaugural y comenzamos con la actividad científica que estará a cargo de la vicepresidenta, la doctora Gabriela Rovira. Hola, buenas tardes a todos. Quiero darle las bienvenidas por estar acá presentes y por compartir esta reunión que es muy especial. Hoy, además de una reunión científica, estamos celebrando el aniversario de la Sociedad Argentina de Diabetes, el aniversario número 70 y el aniversario 50 de la Escuela de Graduados. Así que es una reunión especial, diferente a todas las que vamos a tener en el año, que ya las tenemos programadas. Acá podemos ver las próximas fechas. Los invito a participar en forma activa de estas reuniones, que son espacios de intercambio donde todos los socios podemos aportar nuestra experiencia, intercambios científicos, además de hablar de actualización en diferentes temas. Así que bueno, en la reunión de hoy vamos a tener a dos excelentes disertantes conocidos por todos. El doctor Martín Rodríguez, que va a hablar sobre los 70 años de la diabetes, de la Sociedad Argentina de Diabetes. El doctor es egresado de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de Cuyo. Hizo la residencia y la jefatura en Medicina Interna del Hospital de Clínicas 1983-1987. Es egresado de la Escuela de Graduados en el 87, promoción 13, presidente del capítulo SAD Cuyo entre el 99 y 2000, ex jefe del Servicio de Clínica Médica del Hospital Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo, ex profesor titular de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición de la Universidad de Cuyo, director del Instituto de Clínica Médica y Diabetes en Mendoza y es nuestro actual presidente de la Sociedad Argentina de Diabetes, periodo 2023-2024. Les cuento cómo sigue la reunión antes de que hable el doctor Martín Rodríguez. A continuación hablará el doctor León Litvak sobre los 50 años de la Escuela de Graduados. El doctor es médico endocrinólogo especializado en diabetes SAD,
profesor consulto del Instituto Universitario de Hospital Italiano, Servicio de Endocrinología, Metabolismo y Medicina Nuclear del Hospital Italiano, expresidente de la Sociedad Argentina de Diabetes, periodo 2010-2012. Y a continuación, el doctor Mariano Forlino nos va a presentar un video sobre la Escuela de Graduados. El doctor es médico especialista en medicina interna, egresado de la Escuela de Graduados periodo 2008, es coordinador del Comité de Graduados, SAD, profesor titular de la Cátedra de Farmacología de la Facultad de Medicina de Cuyo de San Luis y es director médico IMED San Luis. Así que estas van a ser las tres exposiciones que vamos a tener hoy. Vamos a disfrutarlas. Gracias, Susana. Gracias, Gabriela, por la presentación. Un placer estar hoy acá, un honor tener que hablar del 70º aniversario de la Sociedad Argentina de Diabetes, de nuestra querida Sociedad Argentina de Diabetes. Tener presente acá mis maestros, mis colegas, mis amigos, realmente es un momento muy especial. Y le pido a aquellos que cuando vaya diciendo lo que voy a decir, recuerden alguna anécdota, alguna cosa, me interrumpan y por favor alimenten más esta presentación. Mm, ahí, pero voy para allá. A ver ahora. Hay que ir para atrás. Ahí está. Dame de nuevo pantalla completa, por favor. Bueno, revisando algunos documentos que existen acá en la sociedad, encontré el primer libro de actas. ¿Mm? Y la sociedad comienza primero con una reunión de una comisión organizadora que tuvo la idea de comenzar con la formación de una Sociedad Argentina de Diabetes. Ya existía la Asociación Médica Argentina, la Sociedad de Endocrinología también, y la figura de este personaje, Rafael Amaranto Camerini Dávalo, fue fundamental, ya que fue uno de los promotores, y él en el acto inicial, que fue acá tengo una duda, acá dice agosto de 1953 y alguien le tachó el 3 y puso un 4. Yo voy a discutir que ese 4 está mal puesto, que es 53. Porque acá no es que se forma la sociedad, sino que comienza una comisión organizadora para realmente llegar a convertir a la Sociedad Argentina de Diabetes. Eh, Me está fallando esto. ¿Querés? No sé. Ah, ¿cuál es? Ah, con razón, Iván. Bueno, el doctor Camerini Dávalos nació en Buenos Aires, se formó en la UBA, tuvo 2 doctorados y fue el primer secretario de la Sociedad Argentina de Diabetes y es el que propició a esta sociedad diciendo en la primera reunión de que se combinaban en Argentina la fuente de investigación básica con investigación clínica y una pléyade, así bien dice él, de discípulos que podían continuar con estas 2 ramas y él mismo decía que excedía en parte a la endocrinología y a la nutrición como especialidades que pudiesen abarcar totalmente a la diabetes y proponía por tal razón generar esta sociedad para que gente se forme en la atención de las personas con diabetes. El doctor Camerini Dávalo no estuvo muchos años en nuestro país porque fue convocado a hacer sus estudios en Estados Unidos donde fue un pionero en los hipoglucemiantes orales en la clínica Joslin y después fue jefe del Departamento de Medicina del Colegio Médico de Nueva York, cargo que ocupó hasta 1985 y dejó ese hospital en el año 97. Y fallece hace 4 años, 2020, a la edad de 103 años. Seguramente hacía mucho, mucho deporte. ¿Ah? Esta es la primera reunión de esta comisión organizadora
y como les digo, otro más tachó el 3 y puso un 4, del 24 de agosto de 1954. Lo tachó porque le parecía demasiado lejos del momento en que realmente se formó la asamblea originaria, que fue en diciembre, como veremos, del 54, pero realmente estos doctores, Camerini Dávalos, Campos, Capurro, ¿algo tendrá que ver con Lina Capurro? Creo que es Capurro, no lo sé. De la Valse, famoso endocrinólogo, el doctor Virgilio Foglia, el doctor Landabure, miren acá quién estaba, Luis Federico Leluar, Mancini, Reforzo Membrives, Boris Rothman, nuestro querido doctor Serantes, los que lo conocimos, para unirse en la sala número no sé cuál de la Asociación Médica Argentina en la calle 1171, donde sigue estando la Asociación la AMA, con el propósito de intercambiar ideas sobre la posible creación de la Sociedad Argentina de Diabetes, de acuerdo a la invitación que formaran dos eminentes personas, como fueron Pedro Landabure y Virgilio Foglia. Pedro Landabure era un directo discípulo del doctor eh, ¿eh? Escudero, Pedro Escudero, y Virgilio Foglia del doctor Hussey. Y esta es la firma de cada uno de ellos, de esa reunión, que terminó a las 23, o sea, se demoraban bastante, se quedaban bastante a comer. Parece que las pasaban bien, ¿eh? La firma de Leluar, fíjense las personalidades que crearon esta sociedad. Esta es una foto del doctor Pedro Escudero con su equipo, aquel que dio la primera dosis de insulina, doctor Lewis, no sé cuál de esos será, al que sí identifico porque me la mandó Félix, es al abuelo de Félix, que este Félix Puchulu. No lo ubico acá al Andabure, algunos Pángaro, yo tengo un compañero de residencia Pángaro, tal vez sea el abuelo. Varias personalidades de aquella eh, memorable época. ¿No está? Landabure no está. Esa foto también me la dio Félix Miguel, en donde está el doctor Escudero dando una clase, y este es Landabure, y este es Puchulu. ¿Eh? Así me dijo Félix, que este era Landabure y este era Puchulu. Abuelo. Fíjense por qué digo que el 3 aquel no era mentira y que le pusieron un 4, porque en las siguientes hojas, el 7 de agosto del 54, o sea, pasó un año entre que esta gente se reunió para dar respuesta y generar a los proyectos de reglamento para la formación de la subcomisión, y las mismas personas seguían reuniéndose con mucho entusiasmo. Y acá sí, a las 21:30 del día 25 de diciembre del 54, 28 de diciembre del 54, que es la fecha que Manuel nos pone en la, en la página web, la página de inicio, como fecha verdadera del inicio de la Sociedad Argentina de Diabetes, porque acá se hace la asamblea constitutiva en donde se hace el informe de lo que elaboró la comisión organizadora, se consideró el reglamento, y se designa a los doctores Pedro Escudero y Bernardo Jusay como los primeros socios honorarios de nuestra sociedad. Y nosotros seguimos destacándolos y dándoles nuestro reconocimiento infinito a los doctores Jusay y Escudero con nuestras medallas Jusay y Escudero que entregamos en los congresos argentinos de diabetes. Y esta reunión de ese día, que también terminó, fíjense, a las 12 menos 10 de la noche, firmada por Camerini Dávalos y por la firma de Landabure, dando comienzo a la primera. Y fíjense que acá lo tapa esto, pero uno de los que está asistiendo y firma es Bernardo Jusay. Acá está el resultado del escrutinio, donde se elige a Landabure con 34 votos,
y como vicepresidente a Virgilio Foglia. Hay otros votados con menos número. Acá como secretario, Camerini Dávalos. Acá, fíjense quién está acá. Este es Carlos Alvariñas, el abuelo de Coco. El padre de Coco, ¿no? El padre de Coco. El padre de Coco, acá también está Félix Puchuru dentro de los candidatos a distintos cargos de vocales. El doctor Foglia fue vicepresidente durante un año y lo mismo que hacemos ahora, van cambiándose en forma intercalada. Y él deja la vicepresidencia al año siguiente y la toma, creo que un doctor de apellido Caíno. Acá sí, esta es la imagen del doctor Landabure en una reunión médica junto a otro que conocemos que es el doctor Pupi. Acá está Bernardo Husay. Este es el doctor Landabure dando una clase, Nusimovich, exactamente, que también fue un presidente y fue, como en su biografía lo pone Isaac, uno de sus maestros. Y la primera reunión, porque comenzaron en el 55 las comisiones directivas, y así han sido en forma ininterrumpida hasta nuestros días. El presidente asume los años impares y el vice los años pares. Y esto también sucedió en el año 55, que fue la primera reunión bajo la presidencia del doctor Landabure, fue la primera sesión de la comisión directiva, siempre en la Asociación Médica Argentina. El doctor Foglia, eminente científico y discípulo directo del doctor Husay, también recibió numerosos premios y fue el segundo presidente que fue entre los años 57 y 58. No tengo fotos de algunos de ellos, del doctor Boris Rothman, del doctor Carlos Campos, del doctor José Landa, de Tucumán, Landa. A él sí lo conocí, a Ricardo Rosendo Rodríguez. También conocí a Néstor Serantes, ya, digamos, el padre de diabetes y embarazo de nuestra sociedad, ¿no? Durante la presidencia del doctor Serantes se formó LAPDI, la Liga Argentina de Protección al Diabético. Y acá tenemos al doctor Cardonet. LAPDI comienza, fíjense, en el año 67, hace sus primeros campamentos. Imagínense un campamento en aquella época, fueron como 28 niños en la provincia de Buenos Aires, no me acuerdo la ubicación. Pero acá señala claramente que al ceremonial inaugural del campamento asistieron personales de la ciencia, como el profesor Bernardo Husay, el profesor Landabure, el profesor Néstor Serantes, presidente de la Sociedad Argentina de Diabetes, creadora del ABDI. Cardonet fue presidente, él era de Rosario, exactamente. Tenía diabetes. Luis Cardonet, en el año 70 también hubo un hito importantísimo de actividad en la Sociedad Argentina de Diabetes, porque en la revista Diabetes de julio del 68 ya se anuncia el Congreso Internacional de la IDF, el séptimo, que se realizará en Buenos Aires el 23 y 28 de agosto de 1970, en honor al doctor Husay, que recibió el premio Nobel, al profesor, junto con Charles Best, compañero de Banting, otras personalidades más, y el Comité Ejecutivo Nacional con Bernardo Husay, con Pedro Landabure, con Luis Leluar, con Virgilio Foglia, con José Landa, Ricardo Rodríguez, Néstor Serantes, Chieri y acá Félix Puchulu, Isaías Shore, otro de los presidentes. Este congreso en el año 70, no sé dónde se hizo, en el Hospital de Clínicas, en la Facultad de Medicina, en el aula magna en el año 70, estaba Charles Best y Bernardo Husay. ¿Y qué más se gestó en ese año 70? Se gestó esto que nos cuenta Manuel García de los Ríos en esta revista chilena de endocrinología sobre la historia de ALAD. Fíjense que él dice, sus palabras,
La asociación ALAT nace en agosto del 70. Agosto del 70 fue el Congreso Mundial de Diabetes. Es decir, al decir de sus fundadores, como un grupo de amigos durante el desarrollo del séptimo Congreso IDF. Se fundó gracias al incesante trabajo de la Subcomisión Sociedad Latinoamericana de Diabetes, una subcomisión de la Sociedad Argentina de Diabetes, integrada por Luis Cardonet, que era el presidente en ese momento del SAT, Néstor Cerantes, Bernardo Nusimovich, Ricardo Rodríguez y el joven Maximino Ruiz. Así lo pone. El primer presidente de ALAT fue el doctor Cardonet. Y después también participaron como presidentes Néstor Cerantes, Maximino y finalmente en los últimos años también José Costa Gil. Yo tuve también la oportunidad de asistir a este Congreso Latinoamericano de Diabetes que se hizo en Mar del Plata, año 92, donde Mauricio era el presidente, pero el presidente de la SAT era Coco Alvariñas. Sigamos con la lista de los presidentes. Bernardo Nusimovich, les recomiendo que lean la biografía que hace Isaac, que está en la página web. Una persona realmente muy interesante, tiene que haber sido convivir con ese sujeto inteligente, muy grandote, parece era bastante pintón y con una personalidad bastante, no sé si difícil por el momento, Isaac, ¿no? Otra persona que recuerdo con admiración es el doctor Saúl Senderey, que fue docente mío durante la escuela de graduado. Creo que él creó la escuela de graduado durante Así que mucho le debemos también a Saúl. Isaac Fairman, maestro inicial de Mauricio Jacinski. ¿Vos tuviste oportunidad de estar con él? A Graciela le pregunto, porque ella es la que sigue en esa línea, ¿no? Trabajé, me enseñó a mirar la radiografía del pie. Ah. Evaluar. Que me enseñó a evaluar una radiografía de pie. Creo que él dio la conferencia Bernardo Husay en una de las reuniones de la IDF y falleció a los 3 meses. Era gracioso. Muy gracioso. Isaac Fairman. No, está bien. También hay una biografía de la doctora Fox en la página web de la SAT. También la FAT, acá lo tenemos a Federico, a Gabriel Listerov. Vos, Gabriel, seguís siendo... ¿Cómo? Señora de Fairman, la doctora Fairman, era pediatra diabetóloga y nos enseñó en el Hospital de Niños. Gabriel, vos... En la página, si no digo, Gabriel, en la página... La página de FAT dice crear instancias... Tienes que manejar con un solo micrófono. Sí. De la Sociedad Argentina de Diabetes. En el año 72 nace esta entidad que comprendería con el correr del tiempo a numerosas asociaciones y entidades en todo el territorio nacional. Algunas asociaciones como la de Mendoza, como la ABDI, como varias asociaciones e instancias de Sociedad Argentina de Diabetes se crea en el año 73. O sea, la reunión se hace en el año 72, pero digamos, la primera reunión oficial se hace en el 18 de agosto del 73. Y bueno, y ya tenemos ya casi 50 años de la fundación de la federación. La SAT, años 77 y 78. Durante su presidencia, él también dio la conferencia Husay en la IDF, fue vicepresidente de IDF, y durante su mandato, digámosle, comenzaron los congresos argentinos de diabetes. Félix estaba propuesto para ser presidente del próximo, ¿te acuerdas? No?
Y DF. Ajá. Y allá, bastante ganado la primera elección. sí. Y en la segunda le ganó un hindú con el apoyo de Inglaterra, por supuesto. Sí, fue muy peleado la cosa. El doctor Isaías Ayor, después el doctor Mario Calvaño, el padre de Marta Calvaño, no el abuelo. También de tío. No eras el único. Bueno, eso no lo digamos. Bueno, los congresos argentinos, como les dije acá, el primero fue en el año 78 bajo la presidencia de Félix Puchulo en Villa Giardino, Córdoba. No se llamó, pero se considera el primero. Para poder decir que ahora vamos a hacer el 24, tenemos que partir de uno, y se parte de ese. El segundo en Rosario, Isaías Soler era el presidente. El tercero en Termas de Río Hondo, con Mario Calvaño. El cuarto ya en Mendoza, con Maximino Ruiz. ¿Y cuándo se empezó a llamar Congreso? ¿En Potrero de los Funes, que estaba Mauricio? ¿O recién acá, en el 88, cuando estaba con Rodolfo Hernández? En 1990... Creo que fue después de la reunión de Río Hondo. Hasta Río Hondo no eran congresos. Yo no sé si alguien recuerda con precisión, pero tengo ese recuerdo, ¿eh? Habría que escribir todo esto, ¿no? Para que no nos olvidemos. Bueno, ya era Congreso este. Y bueno, como dijiste vos, después de Termas de Río Hondo. El tuyo en 90 en el Kempinski, me acuerdo, ahí fui yo. El octavo en Mar del Plata, junto con la LAT. Después en el 94, el noveno en San Martín de los Andes, que lo tuvimos a botazo, ¿te acuerdas? Acá me faltan algunos. Hoy íbamos a San Martín, habíamos, habíamos alquilado o habíamos arreglado en Constitución con el ferrocarril la posibilidad de ir todos en un tren que nos llevaba autos y llevaba un salón para hacer baile fue en el 90. Y, y los costos fueron tan altos que no pudimos hacerlo. Se hizo acá. No, para completar los que faltan, 96, Aidilio Fabiano, perdón, 96, Julio Liman, y 98, Aidilio Fabiano. Ah, entonces 98, Isaac, claro, Isaac. Sí, pero acá tenés todos, mirá. ¿Cómo, Claudio? Se va a hacer larga la cosa. El Congreso del Doctor Burlando fue inaugurado como Congreso de Cirugía, porque el que lo vino a inaugurar se equivocó y lo inauguró como Congreso de Cirugía. Sí, sí. Bueno, sí, Aidilio lo hizo en Mendoza en el 2000, Manuel en Buenos Aires, 2002, en Mar del Plata, Rubén de Marco, 2006, Carmen, también en Mendoza, en el 2008, José Costa Gil en Buenos Aires, Mar del Plata, Gustavo, en el 2010, Buenos Aires, Freddy, acá también, Mar del Plata, Pablo Arias, en 2016, Cristina Feingold en Buenos Aires, 2018 fue el tuyo, Graciela. No, 2020 tuyo. 2018,
Víctor Comendatore en Mar del Plata, el tuyo virtual, plena pandemia, y 2022 en Rosario con Silvia. Hola Silvia, sé que nos estás escuchando. Bien. Sigamos con nuestros queridos presidentes, Maximino, Mauricio, Rodolfo Hernández, en estos años. Ajá, mira qué tal. ¿Eh? Ahí estás vos, Guillermo. No, junto a tu gran amigo de la vida. Pedro Tesone, querido Pedro. Julio Lippmann, Isaac, mira qué pinta, ¿eh? Aidilio Fabiano, Manuel, Rubén de Marco, la primera presidente de la Sociedad Argentina y no la última. Ah, mujer y pediatra, sí. Cuando la propuse, la crítica que recibí fue mujer y pediatra. Peor era Banting, que era cirujano y traumatólogo. Bueno, bajo la dirección de Marco comenzaron las jornadas nacionales. La primera en Salta, luego Chaco Corrientes, Potrero de los Funes San Luis, Neuquén, San Juan, Tucumán. Al principio se generaron para solamente los socios y discutir temas muy puntuales diabetológicos. Luego, como creció la demanda, y además los laboratorios pedían también que asistiesen más personas, se abrió y generó un gran volumen de asistentes que superaba todas estas localidades más pequeñas, y por eso se decidió continuar en Buenos Aires las reuniones de las jornadas nacionales y llevar a los capítulos la realización de jornadas regionales que se hacen los años que no hay congreso, como fue el año pasado. Pepe Costa Gil, Gustavo Frestel, Freddy Lidbach, que pinta, ¿no? Pablo Arias, Cristina, Víctor, Graciela, Silvia, y ahora me toca a mí. Poco tratando de generar una línea del tiempo y para hacer un resumen, la SAT nace en el 54, la primera comisión directiva en el 55, la creación del ABDI en el 64, la revista SAT nace en el 66, el Congreso de IDF en el 70, la creación de ALAT en el 70, la creación de FAD en el 72, en el 74 la Escuela de Graduados. En el año, acá se han mezclado un poco, acá, Congreso, el 78, el primer Congreso Argentino de Diabetes. Poco después, en el 85, cierra, fue un fenómeno que tal vez recuerden a quienes están acá, en el 85 cierra la fábrica de Lilly. Lilly fabricaba en la Argentina 4.000 millones de unidades. El 85% se exportaba a Estados Unidos, eran insulinas animales. ¿Qué pasa? Lilly en el 85 desarrolla por ingeniería genética la insulina humana y cierra su fábrica en Argentina, generando una situación de caos. Se genera también que el IBIME, que también es un instituto creado, creo, por Foglia, o estaba entre las personas que lo creó, USAID, generaron que también se produjera la insulina en Argentina. En el 86, 87 comienza a beta la producción de insulina animal. Creo, no sé, Claudio, recordame, hubo una cierta restricción a la importación de insulinas para favorecer la producción nacional. Y esto generó revuelo entre los médicos que queríamos las insulinas humanas y que la situación del momento no quería. Así como yo creo que Colip fue un ignorado y olvidado en el
y olvidado bastante en la síntesis y en el generar la posibilidad de utilizar insulina como bioquímico. Yo quiero en este momento recordar que vos mencionas a Beta, que el gran, no, que el gran hacedor de la insulina en Argentina fue Pancho Stefano, un farmacólogo, ¿no es cierto, Claudio? Que fue el que movió de alguna manera la posibilidad de que Beta de un día para otro prácticamente dejara protegida a la gente en la Argentina. Me recordaba Claudio que en esa época comenzó a trabajar para Boehringer, porque Boehringer es la que comercializaba las insulinas de Novo, no estaba Novo en la Argentina. ¿Te acuerdas que nosotros en la sociedad tuvimos muchos problemas con Beta? Tanto es así que en la época estaba Juan Anderson, que estaba Lilly, y después nos parecía mentira que se fuera Beta. Fue el director médico de Lilly y se fue a Beta, con los que se habían encontrado muy seriamente. Y nosotros al principio prácticamente no aceptábamos la insulina beta. De manera que El desarrollo de la insulina humana fue de Charrot en el IBIME. Realmente una tarea muy importante que después lamentablemente Beta no quiso continuar. Se tuvieron que ir a otro laboratorio. Pero fue una de las primeras veces que hubo una colaboración entre la industria farmacéutica y la investigación básica. MIBE, Instituto. Muy bien, sigamos. Si no, se va a hacer muy tarde. ¿Dónde íbamos por acá? En el 87, Beta, insulina bovina y porcina. En el 89 se compra la propiedad acá de Paraguay 1307, octavo 74. En el 89 la ley de protección al diabético, sobre todo en el tema laboral. En el 91, Coco Alvariñas crea los capítulos. Y en el 91 también la Escuela de Enfermería de la SAT. En el 92 el Congreso de ALAT. En el 2003 comienzan las jornadas nacionales. En el 2010, bajo la presidencia de Gustavo, los subsidios de investigación que continúan. Este año va a haber 14 millones de pesos en subsidios. La revista SAT en el 2014 adhiere un soporte electrónico. En el 2015 comienzan todo un periodo de desarrollo de formación del recurso humano, desde, bueno, Freddy, Cristina, todos los que transitaron por este periodo, el gran desarrollo de los cursos, luego los cursos virtuales, las diplomaturas, finalmente la maestría, el nuevo estatuto en el año 2018, y para ordenar todo esto que se había generado en forma, no digo caótica, pero fue muy difícil ordenar tantos cursos, tantas demandas. En el año 20, bajo la presidencia de Graciela, se forma el Departamento de Educación e Investigación. Acá que dice, el nuevo estatuto durante el Congreso del 18, se han desfasado un poco y el Código de Ética, perdón, el estatuto fue en el 18, y bueno, tendremos en el 24 el nuevo Congreso. La sociedad ha crecido mucho, son 8 capítulos, se creó este año el capítulo AMBA, y estos son sus presidentes actuales, Dituro, Obesiuk, Carnero, López Rivera, Daniel López, Liliana Facio, Joaquín González, y la última, la hermana menor va a ser ahora Buenos Aires, no como en la historia que era la hermana mayor. 25 comités de trabajo, muy activos muchos de ellos, algunos no tanto. Cursos SAT, tenemos una buena oferta, pero lamentablemente estamos teniendo poca demanda. Razones económicas, sin duda que estos 4 meses han sido durísimos para todo el mundo. Algunos ya los han hecho, entonces tratamos de buscar que todos apoyemos la difusión de los cursos para poder lograr un mayor número de alumnos. Excelente calidad la de los mismos. También diplomaturas. Hay 10 cursos
7 diplomaturas y nuestra maestría con una actividad muy importante con pacientes, también utilizando los recursos tecnológicos nuevos como es la simulación. Agradecer desde ya a quienes acompañé con la comisión directiva en el año 2023, que hoy dimos un diploma, pero que ahora van a volver el año que viene, muchos de ellos. Y quienes estamos ahora en la comisión directiva del año 24, muy agradecidos a todos ellos. Y agradecimientos también a quienes colaboraron de alguna manera en darme información. José Costa Gil, Félix, Silvia, Manuel, Víctor, Gustavo Frestel, Cristina Feingold, Guillermo Burlando. Este doctor, que algunos lo conocen, Roberto Masnú, fue presidente de la Sociedad Mendocina de Diabetes, con una memoria prodigiosa, él se acordaba de todo. Y también Mariana Martínez y Wanda me facilitaron algunos de los documentos. Así que, feliz cumpleaños, Sociedad Argentina de Diabetes. Bueno, ante todo, les quiero agradecer la posibilidad de participar esta noche con ustedes y transmitirle y compartir algunas de las vivencias que tuve como alumno, digamos, en ese momento de la primera camada de la escuela de graduados en diabetes, que es como se había llamado esta actividad. Cuando me invitaron a dar esta charla, se me plantearon varias alternativas. Es decir, por un lado, podía ser una descripción histórica y que seguramente me iba a superponer mucho con lo que iba a plantear Martín. La otra alternativa era circunscribir los nombres específicamente relacionados con la escuela. Y cuando empecé a buscar me di cuenta que estábamos todos relacionados con la escuela. Somos cientos y cientos de entre docentes, tutores, directores, etcétera. De manera que lo que decidí finalmente es tratar de transmitirle, y en eso le voy a pedir disculpas porque va a ser una charla totalmente subjetiva, a diferencia de lo que planteó Martín, y busqué de exprofeso salirme de la descripción absolutamente, podemos decir, descriptiva y desde afuera, sino que quería transmitir las cosas de cómo yo las fui viviendo. Y de alguna manera, la escuela de graduados y la actual maestría han tenido una raíz. Esta raíz concretamente ocurrió en el año 1973, donde en resumen la comisión directiva aceptó la propuesta de los doctores Senderey y Serantes en ese momento para cumplir con el primer propósito de la Sociedad Argentina de Diabetes en el área de formación, que es propender y mantener el estudio y el adelanto de la diabetología argentina. Cosa que era muy atractiva porque de alguna manera cuando uno escuchaba o leía que va a participar en algo en donde van a estar los adelantos, y realmente el objetivo era muy claro, el título es perfectamente representativo de lo que se buscaba. Y en realidad no se cumplen 50 años del comienzo de la escuela, se cumplen 50 años del momento en que se decidió hacerla, porque esto fue en el año 1974, son 50 años en que se creó un comité ad hoc coordinado por los doctores Senderey, el doctor Landa, el doctor Pupi y el doctor Serantes, que dictaminaron, y un poco quiero que tomen esta palabra también porque es una representación de lo que pasó a lo largo del tiempo, dictaminaron la creación de la Escuela de Especializados en Diabetes. De manera que lo que se cumple son 50 años de la decisión, pero no del comienzo. El comienzo son 49 años. Y obviamente, vamos a volver a ver las mismas caras
y la gente que de alguna manera no solamente se dedicó a la expansión de la Sociedad Argentina de Diabetes, sino con una visión futura realmente de cómo formar profesionales que les interese el tema y que desarrollen y que puedan atender a los pacientes con diabetes en la Argentina. Y es así como yo me encuentro cursando el tercer año de la residencia de clínica médica, antes de pasar a la residencia de endocrino, en donde simplemente era un médico residente de tercer año, y ahí es donde yo me contacto con toda esta estructura. Este es el primer curso, la primera camada, en donde el director era el doctor Saúl Senderey, se venía exactamente todos los días y estaba las 4 horas que duraban la cursada, y no se iba hasta que no se iba el último de los presentes. Yo lo quería mucho, teníamos una relación muy, muy linda con él. El subdirector fue el doctor Maximino Ruiz, y fíjense los secretarios, es decir, los nombres de la gente que venía casi todas las noches a ver, porque para ellos también era una cosa experimental. Era la primera vez que estábamos 12 alumnos en un petit comité muy pequeño. Había, digamos, las sillas terminaban ahí nomás, y a pesar de que los docentes estaban muy cerca de nosotros, yo por lo menos lo sentía como que estaban en la otra punta de la mesa, porque yo no sabía absolutamente nada, y venía esta gente y nos daba clases. Ahora, es interesante, no sé si se ven los colores, pero de los 12 que éramos, pude rescatar solamente 3. Bueno, yo todavía me sigo rescatando, digamos. Ese soy yo, uno soy yo. El otro es el doctor Gallo. El doctor Gallo me lo encontré en algún congreso. Es un médico que se dedica a la diabetología y trabaja en la zona de San Martín, pero no estuvo en relación con la sociedad. Y Mabel Carrera, que tengo entendido que está en algún área de la nutrición, pero me traté de contactar con ella y no, sí, gracias a vos me contacté, pero no sé, no pude lograr datos que me pasara. Lo que les quiero decir, que de 12 personas, imagínense lo atractivo que era la diabetología en el año 1975, que solamente 3 más o menos nos hemos dedicado. Y un poco les voy a mostrar qué es lo que pasaba. Por supuesto que si ustedes quieren conocer más la historia, a los 40 años de la escuela se publicó en la revista de la Sociedad y pueden leer exactamente los nombres y todas las camadas, etcétera, etcétera. Imagínense que han pasado o han cursado 600 médicos, de manera que lo que yo quiero extractar de acá son algunos aspectos vivenciales y poner la escuela de graduados en el contexto de lo que pasaba en el país y en el mundo y en la ciencia. Éramos entre 12 y 14 alumnos, donde muy estrictamente 2 de las vacantes eran para médicos del exterior. Y de alguna manera en el resto había solamente 6 alumnos que éramos porteños, y el resto tenía que ser del interior del país. Está muy bien diseñado. La currícula tenía 900 horas. Esta fue una estructura que se mantuvo hasta la camada 45 aproximadamente como estructura. Yo creo que eso quedó como, digamos, armado de esa manera. Por supuesto que los contenidos cambiaban, los docentes cambiaban, pero la estructura siguió hasta ese momento de la misma manera. Sí. Claro, claro. Sí, sí. Yo estaba... No, es cierto, porque claro, sí, se presentaban por ahí en ese momento 20, 25 personas y de la capital, y solamente entramos 6. Yo todavía no sé, me entrevistó Senderey y Fireman, me acuerdo, y bueno, pero 12 eran 12, a veces eran 14, a veces 8, 10. ¿Qué es lo que pasaba cuando cursábamos cuando yo empecé a cursar esto? Yo les quiero pedir disculpas a quienes escucharon algunas veces algunas de mis exposiciones, porque voy a repetir algunas diapositivas vistas, pero el mundo digamos, de las complicaciones de la diabetes estaba bajo la tutela de Sipperstein, que hasta el año 79 aproximadamente sostenía que las complicaciones que acompañaban la diabetes tenían origen genético,
y que a pesar de que hay un mecanismo que hacía de que haya menos insulina, la enfermedad vascular característica no tendría que ver con la hiperglucemia. Por lo tanto, es como que nosotros sabíamos, la diabetes es una enfermedad que tiene inexorablemente estas complicaciones y bueno, hay que tratar lo mejor posible al paciente para que baje la glucosa, pero bueno, después veremos cómo tratar las complicaciones. Y esto duró, de alguna manera, esto era, digamos, yo entré a la diabetología, nuestro grupo entró a la diabetología un poco con esa sensación. ¿Qué es lo que estaba pasando en el entorno político-social en la Argentina? Estábamos viviendo en ese momento una pequeña democracia, que fue el momento que volvió Perón al país y todavía estaba vivo en el año 75, apareció de alguna manera todo el drama que vivimos en esas épocas, donde los asesinatos y el terror, tanto el terror por grupos terroristas como el terror del Estado, se expandieron. Y en ese momento la accesibilidad a la investigación, es decir, muchos de los investigadores habían sido perseguidos, la accesibilidad a vivir libremente estaba truncada. Eso impactó de alguna manera y en el año 76 realmente hasta el año 83 hemos vivido momentos de mucha penuria que impactó también en la ciencia. ¿Qué nos enseñaron cuando nosotros entramos y terminamos la primera camada? Bueno, que la diabetes se divide en diabéticos insulino dependientes y diabéticos no insulino dependientes, que a su vez podían ser obesos y no obesos. Teníamos la diabetes gestacional, otro tipo de diabetes, otras categorías de intolerancia a la glucosa, donde, si esto lo escucharía o debe estar escuchando Víctor, donde se empezaba a buscar también qué pasaba mucho antes. Y ahí yo me acuerdo que lo escuché al doctor Nusimovic, que venía no sé cuánto tiempo antes de haber estado trabajando con Connie Fayans. Y Connie Fayans habían diseñado un test de tolerancia a la glucosa donde le provocaban la hiperglucemia tomando corticoides, es decir, adelantando, ¿no? Es decir, a ver, si estos tipos que bajo corticoides levantan la glucosa, ojo que tiene mucha posibilidad de ser diabéticos, y eso era un poco la novedad en esos momentos. Pero bien, nuestra, digamos, camada terminó sabiendo que, o aprendiendo que esta es la clasificación. Con la prednisona, sí, exacto. Sí. Sí, lo que decía Manuel es que Nusimovic hizo un cambio en esto y incorporó a la prednisona en lugar de la hidrocortisona como corticoide. ¿Y cuál era el arsenal terapéutico nuestro? Y podíamos darle o fenformina, porque ni siquiera estaba la metformina, y de alguna manera la clorpropamida, fenformina era todo lo que usábamos en diabetes. Empezó a aparecer muy tímidamente la glibenclamida y la glipizida, y en cuanto a insulina teníamos, como decíamos antes, insulina de origen bovina, incluso en una forma de unitaje en donde las jeringas tenían 80 unidades en vez de tener 100, y 40 80, ¿no? Y de alguna manera costó muchísimo transformarla en unidades de 100 y las enfermeras se seguían confundiendo durante años y años y años. Tengan en cuenta que la primera jeringa de vidrio apareció por el año 57, por ahí Guillermo nos puede decir un poco más de esto, ¿no? Claro, por eso digo, pero fíjense, jeringa de vidrio fue en el año 57 recién. La única insulina que teníamos, o que tenían mis viejos, era para mí la protamina, y después, es decir, primero la corriente, que era, sí, lo llamaban corriente o regular, me acuerdo. Después vino, cuando vino la protamina, no había NPH. Y eso me acuerdo en Landabure. Landabure me enseñó a preparar la NPH que él decía, la jeringa. Claro, 1/3 y 2/3. Y se hacía así la insulina. Claro, la protamina uno podía cambiar el tiempo de duración mezclándola con más o menos cantidad de insulina rápida. Y la novedad que teníamos nosotros que había aparecido la NPH, que era por primera vez era la mejor insulina porque te duraba menos tiempo, era más controlable, etcétera, etcétera.
Bueno, ahí lo tenemos, así que después lo hacemos pasar al frente. Obviamente la atracción, digamos, por la diabetología, debo reconocer de que fue más una insistencia en ver a ver si aparecía algo más, pero era un poco frustrante. Hasta que de alguna manera, y empiezo a contar cosas que me fueron pasando después, por supuesto que inmediatamente me solicitaron y yo también me propuse para colaborar como docente, como jefe de trabajos prácticos, etcétera, etcétera. Me encantaba. En el año 77 es cuando de alguna manera Engerman es el tipo que, haciendo bien los trabajos a nivel experimental, demuestran claramente que los perros diabéticos provocados por aloxano, si lo siguen con un tiempo suficiente, por ejemplo 60 meses, desarrollan las complicaciones, sobre todo microvasculares. Y esto fue el puntapié inicial, de alguna manera, sabiendo que provocaban las dos complicaciones más importantes, aparte de la neuropatía. Fue de alguna manera la base y la piedra fundamental como para desencadenar y diseñar el DCCT, que se puso en marcha posteriormente y se publicó por el año 93, y esto comenzó a fines del 80. Ahí es donde de alguna manera se puso mucho más interesante la diabetología, y entre el año 83 y la actualidad estamos disfrutando de una situación de democracia permanente, cosa que anteriormente, y para los que no han vivido, por supuesto los grandes también lo saben mucho mejor que yo, era un péndulo permanente la situación de nuestro país. Durante estos años aprendimos entonces a intercambiar en la Sociedad de Diabetes, a sugerir, a reflexionar, acordar y decidir en conjunto y no dictaminar. Es decir, de alguna manera, discúlpeme que me planteé en ese término, que de alguna manera, con toda la mejor buena voluntad del mundo, fue puesta por la Sociedad de Diabetes, pero esto fue cambiando, por suerte. Por eso Carmen pudo acceder a la presidencia, por eso fuimos abriendo nuestras cabezas, y nuestra sociedad hoy por hoy es una sociedad absolutamente democrática, reflexiva, y en donde podemos intercambiar, cosa que de alguna manera, no por la Sociedad de Diabetes, sino por la época en donde a mí me tocó acercarme, simplemente me hubiera acercado a la Sociedad de Cirugía, hubiera pasado exactamente igual o peor, la sensación de distancia que había entre el docente y los que estábamos sentados escuchando una clase era tremendamente larga o distante. Y a partir de ahí, de alguna manera, comenzaron las semillas. De alguna manera, una vez que se comenzó la escuela fue realmente, así como empezó con raíces, generó semillas, y son todas las semillas que Martín demostró anteriormente y cómo se expandió. Y justamente es el momento en donde tenemos que dejar, como voy a mostrar después, de pensar que ya no somos una plantita, sino que nos tenemos que colocar como un árbol bastante grande con ramas muy, muy importantes. Y entonces no tenemos que tenerle miedo a todo lo que es el crecimiento, y llegó el momento de hacer un cambio en la escuela de graduados. Y realmente no tenía sentido que la sociedad, y eso de alguna manera durante mi presidencia lo comenzamos a hablar con el doctor Comendatore, con la doctora Muso, es decir, le queríamos dar la jerarquía de una maestría. Con el doctor Gagliardino también. Hubo muchos inconvenientes en ese momento, dado que lo ideal hubiera sido dentro del marco de la Universidad de Buenos Aires y en la Facultad de Medicina. Sin embargo, por sus características, la Universidad de Buenos Aires prácticamente se iba a apropiar de esta maestría, le iba a sacar la particularidad y la orientación que nosotros le queríamos dar, por lo tanto lo descartamos. Con la Universidad de La Plata no participé directamente, pero no prosperó, de manera que gracias a la gestión que se hizo en los últimos años, a partir del año 2018, se intentó cambiar y pasarlo a una maestría que es como debiera estar, para lo cual se buscó una universidad nacional como la UNE, y mientras el CONEAU aprobaría las características, siempre se lleva mucho tiempo en eso, de una maestría, se diseñaron diplomaturas transitorias con el sentido de no dejar ningún año de estar formando gente.
Y es así entonces que en estos momentos, a diferencia de la clasificación que teníamos previamente, tenemos los distintos tipos de diabetes que nosotros ya fuimos conociendo y nos llama la atención cada vez más con algún fenotipo nuevo que vemos en el consultorio. Hoy el mundo ha cambiado en este sentido y desde el año 2018 en adelante la clasificación es muchísimo y fenotípicamente es muchísimo más amplia de lo que conocimos cuando cursábamos en la escuela. De manera que si hacemos un pequeño raconto de la escuela en el año 2010, o a partir de entonces, o alrededor del 2010, puede ser unos años antes, la necesidad de jerarquizar la escuela de graduados transformándola en maestría. El objetivo es realizar este cambio dentro del marco universitario nacional y no privado. Tuvimos la posibilidad de hacerlo en dos universidades privadas y no nos pareció adecuado que la Sociedad Argentina de Diabetes tenga su maestría a nivel de una universidad privada, no porque tengamos nada en contra, pero lo más lógico que fuera en una universidad nacional. La última cohorte de la escuela fue la cohorte número 44 en el 2018 y ya solamente con 7 alumnos, lo que quiere decir que un poco el esquema estaba tal vez un poco agotado y había que cambiarlo. Se comienza la programación de la maestría conjuntamente con la UNE, digamos, el Comité de Graduados y la Sociedad Argentina de Diabetes, y esto, como iba a llevar bastante tiempo hasta su aprobación, se diseñaron 2 diplomaturas que siguieron formando gente, una diplomatura inicial y la otra avanzada. Los que terminaron la avanzada se consideraron como alumnos egresados de la escuela. Y quiero destacar en ese sentido, por supuesto que hay más gente involucrada, pero quiero destacar quienes ocuparon un rol muy importante y en este momento están dirigiendo la maestría y quienes de alguna manera están dirigiendo y han dirigido las diplomaturas y que son la gente a la cual yo admiro y a la cual me parece que han tomado, digamos, la idea, la han transformado y le sigue dando todo el poder que tiene en este momento la formación en diabetes. Y si graficamos un poco lo que pasaba, fíjense que esta línea está en el año 1975. Cuando yo entré a la escuela, lo único que había en el ambiente era esto. Teníamos lo mismo que le mostré previamente. Y fíjense qué interesante, y he tenido la suerte en los 50 años de estar ligado a la sociedad, de estar trabajando en diabetes, la suerte, al igual que muchos de ustedes, de haber visto cómo evolucionó esto de una forma asombrosa y tremenda, tanto en lo tecnológico como también en lo farmacológico. Fíjense que el año 1975 solamente nos mostraba que la terapéutica pasaba por estos fármacos. Hoy en día, fíjense por dónde ya estamos, y de alguna manera esto ocurrió en solo o dentro de los 50 años posteriores a la creación de la escuela. Y para ir terminando, cada vez más nos vamos a ir acercando entonces a descubrir más respuestas basadas en la genética, con posibilidades de diagnósticos mucho más accesibles y la implementación de lo que todos soñamos, que es la medicina de precisión. Hoy en día, tanto la diplomatura como la maestría son ya estructuras tipo árbol, ya no son más plantitas, son sólidas, tienen troncos bien fuertes, tienen ramas bien fuertes. Y de alguna manera, a lo que en el año 1973 se dijo que lo que debiera hacer la sociedad a través de una escuela de formación es propender y mantener el estudio y el adelanto de la diabetología, agregaría un poco el pensamiento o la idea de Sócrates, que no es tanto transmitir el conocimiento, sino enseñar a pensar. Y yo creo que si nosotros podemos lograr eso con la gente joven de la sociedad, hemos ganado muchísimo y hemos adelantado mucho. Finalmente, entonces, terminé la escuela y de esta persona que era yo, me transformé en esto, gracias en muchas de estas cosas a la Sociedad Argentina de Diabetes, y tengo que transmitir mi agradecimiento básicamente a la Escuela de Diabetes por haberme dado el puntapié inicial para mis primeros 50 años de especializado en diabetes. Y de alguna manera quiero destacar
en mi caso personal, una mención a quienes fueron mis maestros, pero realmente maestros, maestros a los cuales le debo mucho, a quienes me acompañaron en parte de mis caminos y ahora tienen sus propios caminos y tengo la suerte de verlos crecer, y a quienes de alguna manera constituyen el núcleo de personas con los cuales intercambio permanentemente y me permiten en un feedback estar actualizado y solamente, digamos, trabajar en conjunto, que es la única forma de trabajar en diabetes y en cualquier parte de la medicina. Por supuesto, también agradezco al equipo que en estos 50 años se fue formando alrededor mío. Y este caracolito que me acompaña siempre mucho, y muchos de ustedes lo habrán visto, me hace recordar siempre que lo imposible es lo que no se intenta. Y si de alguna manera no hay forma de intentar, es posible de que nunca crucemos al otro lado. Sin embargo, esto me hace pensar que permanentemente tenemos que tratar de hacer lo imposible que sea posible, y esto es simplemente haciéndolo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Para los que no me conocen, mi nombre es Mariano Forlino. Soy orgulloso egresado de la Escuela de Graduados del año 2008 y actualmente soy el coordinador del Comité de Graduados. Tengo el honor, un honor que me excede largamente, pero bueno, es el honor, gracias a la elección de mis colegas, estar hoy coordinando a este gran equipo de trabajo que es el Comité de Graduados. El Comité de Graduados hoy está formado por solo una pequeña porción de graduados, ¿sí? Solo una pequeña porción que están participando de este comité. Hay muchos otros graduados participando de otras actividades y de otros lugares y de otras partes dentro de la Sociedad Argentina de Diabetes, afortunadamente. Y es la Escuela de Graduados es el lugar al cual nos gusta volver. Y el comité de graduados, en lo personal y para muchos de nosotros, es ese lugar a donde nos gusta volver, ¿no? Es como ese, si uno piensa en sus orígenes, en su infancia, en su casa, en la casa de los padres, de los abuelos, en la escuela, en el barrio, ese lugar donde de alguna manera todo empezó. Y en el comité de graduados muchos nos sentimos de esa manera. Sentimos que volvemos a nuestro origen y aprovechamos y tratamos de hacer lo que se hace en todos los comités, ¿sí? Trabajar, propender a hacer crecer el conocimiento en la diabetes, tratar de crear algo de conocimiento humildemente, haciendo algún estudio de investigación y tratando de presentarlo y tratando de compartir con colegas todo lo que cada uno, en lo poco o en lo mucho, puede llegar a hacer. Y agradezco a la comisión directiva que nos invitara. Y vamos a presentar, yo solamente hago la introducción, un pequeño video en el cual homenajeamos y compartimos lo que hacemos en el comité de graduados y lo que hoy hace el comité de graduados y que a todos nos honra formar parte y estamos muy agradecidos de siempre poder volver a nuestro lugar de origen. Gracias.
Sometimes in your eyes, I see the people of the world. Oh, now I'm floating so high. A blossom in the since you started, and you like to stray between the eyes. I have. Stars decide to better person. When I look in your eyes, I forget all about what I heard. Since you stopped. Bueno, ya llegando al final, cuánta historia, cuántas anécdotas. Les dije que iba a ser distinta esta reunión, seguro no nos la vamos a olvidar.
Yo quería agregar que además la Sociedad de Diabetes es un lugar donde conocemos personas que nos inspiran, personas que admiramos, personas de las cuales aprendemos cada día y personas con las cuales compartimos muchas horas y que terminamos siendo amigos. Así que bueno, gracias por haber venido. Los invito a la próxima reunión que va a ser el 6 de mayo. Va a estar coordinada por el Comité de Adulto Mayor. Va a hablar un disertante español. El tema va a ser regulación de la glucemia y de la insulina en el adulto mayor, su impacto y repercusiones en el tratamiento. Así que quedan todos invitados. Y bueno, un último aplauso por todo esto que hoy disfrutamos. Los invitamos ahora a un cóctel para hacer un brindis por todo esto. Gracias.